Saludos de bienvenida para todos. Qué gusto saber que ustedes están al otro lado siguiendo estos estudios y así estar preparados para ese glorioso momento que cada día está más y más cerca en que la iglesia del Señor será sacada de este mundo. Y esto en cumplimiento de la promesa divina de guardarla de la hora de la prueba que caerá sobre todos los seres vivientes en esos días. Y aunque la fecha de ese glorioso día para la iglesia está solamente en el conocimiento divino, sin duda las señales de los principios de dolores que cada día se ven con mayor frecuencia e intensidad son más que notorios, lo que alerta al siervo fiel a seguir preparándose para ese día, viviendo en santidad y viviendo para su Señor. Los noticieros del mundo, ignorantes por decisión propia de la llegada del juicio divino, se encargan de darnos los avisos de que tales momentos se acercan. Pero la iglesia del Señor sabe que aquello que el Señor le prometió a los fieles de Filadelfia, ellos, como figura de toda la iglesia en todo tiempo, nos alcanza a nosotros también. Por tanto, la promesa de ser guardados sigue vigente, ya que ese día de la prueba aún no ha llegado hasta el momento en que les hablo. Pero sabemos y sentimos que su cercanía está muy, muy cerca. Y por tanto, cerca también la promesa de que el Señor nos guardará de ese momento en que su ira se derramará sobre este mundo. Así, las guerras y rumores de guerras se multiplican, los descalabros económicos se hacen más frecuentes, el hambre acosa y mata a millones y millones de personas, y los desastres naturales y las enfermedades siguen tomando a los hombres en completa imposibilidad de frenarlos. Y en medio de todos esos desastres surge imponente y poderosa la promesa del Señor donde asegura, afirma y promete: yo te guardaré. Así que, seguros del cumplimiento exacto de tal promesa, continuemos nuestro caminar de siervos, obedeciendo al Señor, viviendo en santidad y haciendo que las palabras de Pablo en Gálatas 2:20 cada día sean una cada vez más completa verdad en su vida y en la mía. Recordemos lo que afirma el apóstol. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo, por favor póngale mucha atención a este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Continuemos entonces viviendo para Cristo y en Cristo y sigamos con nuestro estudio. Continuemos con la filmina número 22 y también continuamos con el pasaje en su segunda parte y en el versículo 10 que detalla aquello de lo que la iglesia del Señor será guardada. Repetimos el versículo 10 donde el Señor promete a su iglesia y le dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y recalco esta última parte: sobre el mundo entero, es decir, todo el planeta. Mencionado antes, este pasaje tiene muchos comentarios y opiniones de toda clase de gentes, creyentes y no creyentes. Es necesario poner cuidado a la voz del Espíritu, esto es, darle total prioridad a esa voz del Espíritu en su palabra, prioridad en aquello que calla y en aquello que enseña, por encima totalmente de opiniones, aún las de los siervos fieles. No me refiero a descartar a priori las opiniones de los demás, sino a no poner ninguna de ellas por encima o al lado de lo que el Espíritu está diciendo. Entendidos de esta verdad, seguimos dando el paso que iniciamos en el estudio anterior. Esa norma es mi total obediencia con el compromiso adquirido con el Señor cuando le dijimos: Señor, creo en ti. Y esto bajo la premisa de las palabras del Señor en Juan 14:21, donde dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el resultado en un siervo que guarda los mandamientos de su Señor es que vive en santidad para agradarlo y darle toda la gloria al Señor que lo salvó. Es vivir, según lo afirma el apóstol Pablo,
nuevamente leemos el versículo de Gálatas 2:20 por la enorme importancia e impacto que debe tener en nuestras vidas. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por favor, mi querido hermano, asegurémonos de que este pasaje y el anterior sean una total realidad en nuestra vida diaria. Así que, teniendo esta meta y esforzándonos todos los días por crecer más y más en santidad, sigamos con nuestro estudio de hoy. Es por este compromiso adquirido y la búsqueda diaria de la santidad que nos acercan más y más al Señor, hechos ciertos y medibles que deben ser visibles en mi vida, que debo prestar toda la atención necesaria y entender los alcances de esta promesa del Señor, insistiendo que tal conocimiento no solo se guarda en la memoria, sino y sobre todo en el corazón deseoso de agradar a su Señor en todo lo que hace. Este sentimiento de agrado tiene su origen en las palabras del Señor que ya vimos en Juan 14:21 y las que acabamos de leer de Pablo en Gálatas 2:20. Sabemos que mucho se ha dicho y escrito sobre el significado de esta promesa que el Señor hace a su iglesia. Algunas de esas explicaciones rebasan el sentido común y la sana doctrina, por lo cual es necesario tener muchísimo cuidado con lo que leemos y a lo que le damos credibilidad. La prudencia aconseja hacer lo que hicieron los creyentes de Berea luego de escuchar al mismísimo apóstol Pablo. Leemos en Hechos 17, 10 al 11. Los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, oigan bien, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En otras palabras, para corroborar que lo que Pablo les había dicho era cierto. Entonces, ¿cuál es mi deber cuando leo o escucho los comentarios y explicaciones de otros siervos, incluso los del pastor o los de este estudio? Ir a la palabra de Dios y constatar que aquello que me fue enseñado se apega totalmente a la palabra revelada. Si no tiene base escritural, tal enseñanza debe ser inmediatamente desechada. Lo que fue bueno para los siervos de Berea y Filadelfia, por defecto también es bueno para usted y para mí, porque aquello que les fue prometido a los creyentes de Filadelfia, lo cual ya les fue cumplido por toda la eternidad, se cumplirá también en cada uno de nosotros. Y este cumplimiento se extiende en el tiempo y la distancia hasta usted y en todo tiempo y lugar. Tenga presente que ser salvos y santos en el Señor no es para uso exclusivo del siervo. Esto es, que le fue entregada para que a su vez ese siervo la enseñe a otros. Recuerden la parábola del sembrador que estamos estudiando. Enseñarles no solo la existencia de la vida luego de esta vida, sino el destino final de cada persona según la respuesta que le haya dado el mensaje vicario de Cristo en la cruz. Por eso la semilla que usted tiene en su morral debe estarla sacando y lanzando cada día a esos caminos duros como la roca que son el corazón de quienes le rodean, a esas piedras y espinos que viven a su alrededor y rechazan la semilla constantemente. Y también tenga presente que su morral debe estarlo llenando de nueva semilla, que es el conocimiento y la sabiduría que adquirimos en el estudio de la palabra de Dios. Cuanto más estudiemos esta palabra, más y más viviremos para Cristo, como lo leímos en Gálatas 2:20. La urgencia queda demostrada en el hecho de que esa hora de la prueba, como dije hace un rato, aún no ha llegado. Significa que en la promesa hecha a los filadelfinos, tal evento ya debe estar muy, muy cerca, hace 2000 años. Y esto habla de urgencia, que podamos alcanzar a muchos con el mensaje de salvación. Ni podemos ni debemos evadirlo. Todo lo contrario, debería ser esto un acicate que me mueva por amor al prójimo a mostrarles la forma de ser salvo, como lo hicieron aquellos creyentes con la puerta que el Señor abrió para ellos, según lo vemos en Apocalipsis 3:8. Así que,
Si esa hora de la prueba aún está pendiente y pronta en cumplirse, me debe quedar muy claro qué es lo que tengo que hacer cada día de mi vida. Porque si no lo hago y la prueba llega en nuestros días, todos ellos tendrán, esos que se resisten a la palabra de Dios, tendrán que sufrir la ira de Dios. Aunque usted ya no estará para verlo sufrir, recibir la marca de la bestia y condenarse eternamente. Por eso haga uso de la puerta que su Señor mantiene abierta para usted. Sus familiares están al otro lado de ella, esperando, sin saber de su necesidad, que usted les lleve la luz de la salvación que usted tiene. Hágalo, por favor, y hágalo con gozo y ferviente deseo y amor por esos que están ahí esperándolo. Pasamos entonces a la Filmina número 23 y recordamos una de las razones para estudiar la palabra de Dios y hacer lo que nos dice. No por imposición, sino con gozo y sed por aprender, retener y hacer lo que en ella se nos manda. Haciendo así, cerca está el momento en que, con total verdad, podemos decir lo mismo que el salmista en el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de mi Dios y para inquirir en su templo. Bueno, ni usted ni yo necesitamos ir a la casa de nuestro Dios para hacerlo, porque usted y yo somos la casa de Dios, según leemos 1 Corintios 3:16, cuando Pablo pregunta a los corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Recuerde que la condición para que esto sea cierto es confesar, creer y confesar al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Dios y nacer de agua y del Espíritu. Si estas palabras del salmista son una realidad en mi vida y el Santo Espíritu de Dios mora en mí, la promesa divina de guardarme de aquel día terrible se cumplirá. Como leemos nuevamente en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. De nuevo, ¿quiénes son los únicos guardados de esa hora de prueba? Solamente los que han guardado la palabra de Dios en sus corazones y han vivido siendo regidos por ella. Esto excluye completamente a quienes le rodean y rechazan la salvación que usted vive y proviene del Cristo que le salvó. Es en este punto, el punto 1.4 de la filmina anterior, donde es visible la discrepancia posicional de los diferentes intérpretes bíblicos. En alguna medida, cada uno de nosotros practica teología cuando estudiamos la palabra de Dios. Al examinar lo que dice y formar criterio doctrinal de lo estudiado. Ya tenemos que haber superado la etapa de la leche espiritual y estar comiendo un manjar mucho más fuerte. Esto sobre lo dicho por Pablo a los Corintios, mucho ojo por favor a estos dos pasajes que les voy a leer. En 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y el Santo Espíritu, por medio de su siervo, en la carta a los Hebreos también me dice, Hebreos 5, 12 y 13. Mucha atención a esto, por favor. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces estoy seguro que ya sabemos lo que tenemos que hacer con estos pasajes. A ver, exacto, eso es lo que hay que hacer. Verlos con detenimiento y medirme contra lo que el Santo Espíritu me está diciendo en ellos. Pregunta, ¿cómo debería el maestro fiel de hablarme de las ordenanzas divinas? ¿Dándome un biberón de buena leche o sirviéndome una buena taza, digamos, de una olla de carne, como diríamos aquí en este país?
Recuerde, de su respuesta se podrá determinar cuánto estoy guardando de los mandamientos del Señor. Y esa condición determina mi capacidad para enseñar a otros lo que yo estoy aprendiendo. Si aún estoy tomando leche, mis capacidades para testificar del Señor pueden ser más bien pobres. Esto es que la luz que soy apenas alcanza para alumbrar mi propio camino según el Salmo 119, 105. Entonces, si apenas puedo alumbrar mi camino, ¿cómo alumbrar a los que están a mi alrededor, que caminan en oscuridad? El Señor, hablando a los suyos, me dice en Mateo 5, 14 y 15, vosotros, se refiere a usted y a mí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿hasta dónde alumbra la luz de Dios que hay en mí? ¿Alumbra toda mi casa? ¿Alcanza a mis vecinos? ¿Llena mi lugar de trabajo? Es decir, todos los que me rodean notan la luz de Dios en mí. Dependiendo de la formación e interpretación bíblica para algunos comentaristas, la iglesia pasará por la hora de la prueba, como ya lo mencionamos. Discrepar no descalifica necesariamente al siervo que lo asegure. Sé de algunos que, teniendo buen testimonio, sostienen este punto. Creen en lo que afirman. No es necesario citar nombres de siervos, algunos de ellos seguramente son oídos por algunos de ustedes. Y digo, es innecesario crear confusión o dudar de un siervo fiel. Para otros, citados con regularidad en estos estudios, la promesa del Señor en Él te guardaré indica que la iglesia será librada de ese momento. Del análisis sincero de estos siervos, puedo dar fe en los escritos donde se refieren a este momento. Investigan las palabras originales y el uso que tales palabras tienen en otros pasajes. Y en este caso, el comentarista da fe que no existe razón para que el Señor deba probar a su iglesia. Para medir esta verdad, volvemos a la iglesia de Filadelfia. Toda la carta a los filadelfinos muestra que todo en ella era de la aprobación divina. Por eso no hay ningún señalamiento, ninguna recriminación, ninguna palabra de desaprobación del actuar de los fieles. Entonces, cuando el Señor descargue su ira sobre este mundo, y sabemos que esa ira caerá sobre todos los impíos que rechazan a Cristo, y no habiendo en la iglesia de Filadelfia ni una microscópica partícula de reproche, pregunto, ¿por qué pasarían ellos por el día de la ira del Señor? Pregunta repetitiva. Trayendo esta verdad al presente, ya que ese día de la ira, como ya lo hemos mencionado, no ha llegado, todos aquellos que formamos parte de la iglesia del Señor, viviendo como los siervos de Filadelfia, ¿qué necesitaría el Señor probar en su iglesia fiel? Esa es la posición de quienes afirman que la iglesia no pasará por ese día de prueba. Es de esa posición que la iglesia será guardada de la prueba, de donde se deriva el rapto de la iglesia. Es de lo que habla Pablo, entre otros pasajes, en su carta a los Corintios que leemos en 1 Corintios 15, 50 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Les aclaro, estos muertos que serán resucitados incorruptibles son los santos que ya están en la presencia del Señor. Y dado el enorme valor de esta doctrina, continuamos desarrollándola con base escritural y con el mayor grado de detalle y comentarios en las filminas siguientes. Llegamos a la filmina número 24 y no dejo verdaderamente, hermanos, de maravillarme de la abundancia que hay en la palabra del Señor. Los libros que los hombres del mundo han escrito, algunos con mayor peso que otros, con o sin valor, y otros que nadie lee, siguen ahí. Si cumplieron con las intenciones del autor cuando los escribía, pues eso se supone que cumplieron. Y eso lo determina la historia y los críticos de este tipo de gentes. Lo cierto, sin duda, es que cualquiera que sea la intención original del escritor, esta no se puede constatar de forma real. Pero no sucede así con la palabra de Dios.
Durante unos 1500 años, 40 diferentes escritores escogidos por el Santo Espíritu y bajo su guía registraron, según sus capacidades, los de los escritores, su entendimiento y conocimiento gramatical de su lengua, aquello que el Espíritu quería que se registrara. Dice Pablo acerca de ella en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura, y aquí aclaro que es desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme a mí, para redarguirme a mí, para corregirme a mí, para instruirme a mí en toda justicia. Esta verdad certifica su origen divino y su infalibilidad, y que toda promesa de bendición o juicio divino se ha cumplido hasta la fecha, y lo que falta indefectiblemente también se cumplirá. No existe un solo libro escrito por los hombres que ni remotamente se acerque a la palabra revelada de Dios. No importa cuánto quieran descalificarla, cuánto despotriquen contra ella e insistan en que toda ella es la suma de leyendas, cuentos y mitos. Lo único cierto en medio de toda esa basura es que en toda la distancia han fracasado completamente. Luego de 3400 años desde que Moisés hasta Juan y por los siguientes 2000 años, ni un ápice de la santidad y verdad en ella ha sufrido ni el más pequeño rasguño. Por eso, usted y yo podemos tener confianza y seguridad en cada una de sus palabras. Ellas son palabra de Dios y en esa verdad nos acercamos a ella con temor y con temblor. Dios mismo es quien nos habla. Bueno, pues siendo así, sigamos porque según lo vemos en Apocalipsis 3:10, volvemos a repetir el pasaje base, yo también, promete el Señor, te guardaré a la iglesia suya de la hora de la prueba, la ira de Dios, que ha de venir sobre el mundo entero. Se le promete a Filadelfia en la carta de garantías como yo también te guardaré de la hora de la prueba. Es necesario investigar y profundizar en su significado. La advertencia divina de protección y de prueba son hechos ciertísimos. Aún no se han cumplido, sí, es solo cuestión de tiempo, poco tiempo, para que ese día llegue. Hemos venido desmenuzando esta pregunta, ¿qué significa para la iglesia de hoy la protección y el evento de juicio en sí? También nos preguntamos por la relación de la iglesia con ese evento, no en sufrirlo, sino en ser guardada de él. Pregunta, ¿qué hará el Señor por ella, por su iglesia? ¿Cómo la guardará? De forma insuficiente ya hemos abordado las respuestas, pero me es necesario ahondar en el mismo, aunque implique ser repetitivo como otras veces. Dado el impacto que ese día de prueba tendrá para todo el planeta y quienes lo habitan, ahondemos un poco más. Después de todo, la palabra de Dios es de lectura diaria, aunque tenga que leer y releer un mismo texto decenas de veces. Veamos. El Señor de la Iglesia, en su condición divina, es decir, como Dios Todopoderoso, eternamente y para siempre, garantiza a sus siervos, los que son de su iglesia, y lo leemos en Efesios 1, 22 y 23, donde dice Pablo, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando del Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es el Señor Jesucristo. Y luego en Efesios 5:23 dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Y luego en Efesios seguimos 5:29 y 30, seguimos leyendo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego en Colosenses 1:22 seguimos leyendo, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irresponsables delante de él. Se refiere al Señor Jesucristo. Que cuando ese día de prueba llegue, él, el Señor, estará ahí para guardar a su iglesia, a sus siervos. Esto es, que no sea alcanzada por los juicios divinos que se derramen sobre el mundo de los impíos. Veamos algunos textos de momentos en el pasado en el que las advertencias de la ira de Dios fue anunciada para Israel y las naciones vecinas.
Un pasaje en Sofonías 1, 17 y 18 dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y sigue Sofonías en 2:2: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Dios, antes que el día de la ira de Dios venga sobre vosotros. Y así lo dice Pablo de ese día que está por venir en Romanos 2 del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, esos son muchos de los que lo rodean a usted, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cito a Carballosa para nuestro mejor entender, y dice el comentarista: el texto castellano de la Reina Valera del 60 no destaca el énfasis del yo también. Su uso aquí sugiere reciprocidad y su traducción sería yo también, por mi parte. En el contexto de Apocalipsis 3:10 se podría expresar así: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo a su vez también te guardaré. Así, tanto la protección a su iglesia como los juicios de su ira afectarán a los primeros para ser reservados de esa prueba y a los segundos para pasar por ella. El Hijo de Dios lo garantiza y nadie, absolutamente nadie, puede cambiarlo o evitarlo. Continuamos con la Filmina 25, y ante la majestuosidad de la palabra de Dios, tengo que preguntarme cuál es la profundidad de la sabiduría que se contiene en ella. Y me contesto que tiene que ser la misma de aquel que la reveló. Es insondable como aquel que la inspiró. Es inmutable como aquel que nunca cambia. Es misericordiosa en sus efectos como aquel que es todo misericordia. Y destila en toda ella el amor de Dios por su criatura caída, hablando de principio a fin de aquel que vino a este mundo a salvarlos. Aquel que tomó forma de hombre para con su sacrificio perfecto y su resurrección abrir la puerta de la salvación para todo aquel que le crea y lo confiese como Señor y Salvador. Aquel que de sí mismo afirma en Juan 19: yo soy la puerta. Y recalco aquí, es la única puerta. Y sigue diciendo el Señor: el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Luego agrega el Señor en Juan 8:12: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y recuerden que el mundo está viviendo en oscuridad total. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 11:25 sigue hablando el Señor. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este vivirá es en su presencia por toda la eternidad. Y por esas verdades eternas es que Él puede decirle a su iglesia que cuando esos días de la prueba estén llegando, como lo leemos en Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa promesa de guardar será cumplida completamente. Y ante tanta maravilla y cosas buenas que hay para quien busca con deseo de hallar, de aprender y de vivir lo que ella contiene, continuemos con nuestro aprendizaje. Quedó establecido con solidez y verdad, así como inmutabilidad, que en algún momento, cada día más y más cercano, los hombres serán puestos a prueba por su Creador, que tal prueba, conocida como el día de la ira de Dios,
se narran en el Apocalipsis a partir del capítulo 6. También queda establecido sólidamente que la iglesia del Señor, la única iglesia que Él formó para sí, será protegida, guardada para que ese día del Señor, ese día de la ira de Dios, no la pueda alcanzar, porque el Señor conoce a los suyos. Hablando contra Nínive y contra su perversión, el profeta Nahum decía en palabras de Dios, Nahum 1 del 5 al 8, los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, este es delante de Dios, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hieden las peñas. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. No será para nada distinto el actuar de Dios que tuvo con los ninivitas del cómo lo hará con las gentes impías de este mundo cuando ese día de su ira caiga sobre ellos. Tal cual la profecía de Nahum y muchas otras se han cumplido de manera precisa y en su momento exacto, podemos tener absoluta seguridad de que también ésta se cumplirá. Y lo hará en su forma más literal y exacta, como las anteriores. Su cumplimiento ha sido tomada por Dios mismo y no hay voluntad o poder en el universo que lo impida, lo cambie, lo retrase, ni en un ápice, lo que ya se ha determinado que sucederá. La prueba vendrá, de eso no tengamos ninguna duda. El cuándo no lo sabemos, pero los tiempos de maldad y corrupción del mundo literalmente gritan que ese momento está muy, pero muy cerca. Como se dice en este país, estaría a la vuelta de la esquina. Esta prueba queda en la potestad exclusiva y en la voluntad soberana de los propósitos divinos. Por esto, como toda promesa divina, de bendición o de juicio, esta y las que faltan se cumplirán también. Y como ese día se acerca velozmente, urge, como ya lo dijimos anteriormente, que la iglesia del Señor, es decir, usted y yo como parte de ella, redoblemos esfuerzos, que aprovechemos la puerta que el Señor mantiene abierta para que les llevemos luz a los que viven sumergidos en tinieblas. Recuerde que esto no es una sugerencia de su Señor, es una orden. Y en tal calidad y como respuesta de sus acciones de gracias a su Señor que le salvó y quiere salvar a su familia, debemos cumplirla con gozo y fidelidad. Al momento, la hora de la prueba, como ya lo he dicho varias veces, no ha llegado. El mundo lo presiente, el siervo lo sabe y lo siente. Está llegando. Esa hora está por empezar a caer sobre los malvados de este mundo. Y el momento de guardar a su iglesia también está muy cerca. Así que, por favor, no escuche las voces de los necios de que han pasado siglos y milenios y la dichosa hora no llega. Y según ellos, seguramente no llegará, aunque en lo profundo del ser del hombre malo presiente que ese momento se le acerca. Todos ellos, es decir, los malvados, ponen en el mismo canasto de la negación toda verdad divina y toda promesa de juicio. Así como lo hacen con el regreso del Señor, lo hacen con esta promesa. Leemos en 2 de Pedro 3:4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, cuando ese momento del día de la prueba llegue, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Al revisar la historia, desde que esta profecía de juicio fue dada, a finales del primer siglo, y hasta el día de hoy, la Iglesia del Señor no ha necesitado protección global. Han habido persecuciones, torturas y asesinatos contra los creyentes en muchas partes del mundo, pero hasta hoy todas han sido en lugares puntuales de la geografía mundial, más una persecución a nivel global a toda la Iglesia que requiera la inmediata protección del Señor no se ha producido. Por lo que podemos tener seguridad de que esa hora de la prueba aún no ha llegado y que la iglesia no estará presente cuando llegue. Bajo esta promesa y con la semilla del sembrador fiel en nuestro moral, sigamos viviendo como lo hicieron los creyentes de Filadelfia, a los cuales el Señor aprobó y les prometió su protección.
Pasamos ya a la filmina número 26, penúltima del estudio de hoy. Pregunto, ¿ha notado en su vida de siervo que las promesas de protección que el Señor da a los suyos son de acción continua en su vida? Esto es, que la promesa de protección a Filadelfia se da por razones muy puntuales, como lo es el juicio divino sobre los impíos de este mundo, pero todos los días, en todo momento y según sus propósitos, su Señor le guarda a usted y le protege de males. Y de esta protección, que es totalmente cierta, la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta y ni siquiera se nos ocurre al final, antes de acostarnos, darle gracias a Dios por su protección. Aunque a veces el Señor nos permite ver su mano de protección en nuestras vidas o en la de uno de nuestros seres queridos, a quienes guarda por amor a usted y a mí. ¿No le parece, por tanto, que nuestras acciones de gracias de cada día deben incluir dar gracias a Dios por cuidarnos de tantos males que aquejan al mundo perverso? Porque así lo ha dejado registrado el Santo Espíritu cuando, y por medio del salmista, nos dice, Salmo 34, 6 al 9, este pobre clamó y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Dios. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Dios, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y aclaro que este temor no es miedo, es respeto y adoración constante. Eso sí, tenga presente que la protección divina a los suyos no es una firma en blanco para ser cumplida siempre y en cualquier circunstancia de la vida del siervo. Esto es que en la medida que su vida sea como la de los creyentes en Filadelfia y su sentir y vivir diario sea como lo señala el salmista, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, esa protección estará presente y el ángel del Señor lo guardará. Pero si su andar es errático por caminos de desobediencia y mundanalidad, bueno, seguramente el ángel del Señor será retirado de su camino para que, caminando solo y cayendo aquí o allá, usted se arrepienta y vuelva a su Señor. ¿Hay garantía de protección divina? Definitivamente sí, siempre que usted cumpla su parte y viva en fidelidad y santidad cada día. La promesa de protección del Señor es unilateral. Él promete y Él es quien la hará efectiva. Lo único que su Señor nos pide para que así sea es que usted y yo vivamos según la vida ejemplar que vivieron los creyentes de Filadelfia. Entonces, esto que sigue será efectivo en su vida. Es decir, el texto base que estamos estudiando, Apocalipsis 3:10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ha notado que cuando algún tipo de desastre natural o amenaza a nivel mundial tiene rango de una gran catástrofe, los hombres hablan de juicios apocalípticos? Eso es porque aún en su constante negación de la existencia de Dios y de que todos ellos serán enjuiciados y condenados, guardan en su interior muy profundo el código moral que Dios puso en sus corazones y que ya leímos en Romanos 2, 14 al 16. Y ese código moral les advierte que algo les caerá encima proveniente del Dios que insisten en negar. Y para todos ellos, esa hora de prueba son fábulas, son leyendas, mitos que los creyentes en Dios inventamos y creemos solo para justificar, entre otras cosas, el temor a la muerte y a una supuesta vida después de ella. Tal vez cada uno de ellos debería darse solo un minuto de su vida para considerar al menos lo dicho por un pensador y creyente del siglo XVII llamado Blaise Pascal, que en una ocasión dijo, por favor, oigan bien esto, decía Pascal, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo. Todos estos que niegan a Dios y viven sus vidas como si jamás tuviesen que dar cuenta de sus acciones en esta vida, verán con horror los juicios que sobre ellos caerán en aquel momento. ¿Se ríen? Bueno, pues síganse riendo, ahora que pueden, porque cuando ese día llegue, llorarán de horror y conocerán la ira de su Creador. Porque ese día será el único momento en la historia humana que calzará con los juicios apocalípticos que se inician en el capítulo 6.
Así que contra los que afirman lo contrario e insisten en negarlo y burlarse de quienes lo creemos, esos juicios llegarán, y de eso el siervo tiene absoluta seguridad. Hasta este momento todos ellos aún son futuros. Su inicio será en secuencia con la apertura de los sellos, luego las trompetas y por último, los más duros, las copas de la ira de Dios, y alcanzará a cada rincón de todo este planeta. Y aun cuando la causa de tal prueba queda establecida en la repetida conducta de maldad de los hombres, afirmada por Dios en Génesis 8:21 y Romanos 3 del 10 al 18, el grado de perversidad que el hombre ha alcanzado acelera la llegada de ese momento, porque hoy se cumple en su mayor literalidad y para vergüenza de toda la raza humana, en todo tiempo, lo que fue dicho por el profeta bajo dirección divina, quien afirma, Isaías 5:18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Y luego también dice Isaías en 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y sigue Isaías 5:22 y 24. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Dios de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Cuán grandes y duros, pero sobre todo justos, serán esos juicios de Dios sobre los hombres malvados, y de ellos nos librará el Señor. Por tanto, glorificado sea su nombre por toda la eternidad. Ya estamos terminando el estudio de hoy. Esta es la primera mitad de la tercera parte del estudio de la carta. Y aún nos queda mucho camino de recorrer y el tiempo apremia, se acorta y aquellos aciagos días para la humanidad impenitente se sienten en el horizonte. Los eventos que conducen a ese momento son evidentes en las noticias de cada día. Cada vez es mayor la incertidumbre de la sociedad en cuanto a dónde llegarán todas estas cosas que se mencionan en todos los círculos. Hambres, pestes, desastres naturales, economías inestables, corrupción en todos los niveles, inseguridades en todas las naciones y como corolario de todo, guerras, guerras y rumores de guerras y más guerras. Los males que aquejan al mundo ya no son hechos aislados el uno del otro, ya no, ahora todos están juntos, todos se manifiestan al unísono, todos gritan que las cosas muy lejos de mejorar conducen a la humanidad a un empeoramiento de estas condiciones. Mientras tanto, ilusamente, los hombres siguen buscando soluciones mágicas que los saquen de esa vorágine de problemas. Cuando parece que uno se resuelve, aparecen tres o cuatro más que aumentan en intensidad y afectación general. Y aun aquel que se dice se ha resuelto en favor de la humanidad, al poco tiempo aparece la verdad. No fue que se arregló, fue que los gobiernos se confabularon para engañarlos a todos y de paso sacar una jugosa ganancia de la supuesta solución que le dieron. Solo recuerde todo lo acontecido con la pandemia del COVID-19. Las vacunas eran la salvación de todos. Hoy se dice que tales vacunas no servían y solo eran instrumentos de riqueza de unos pocos. No tengo ninguna duda que la llegada de la hora de la prueba no será un evento de desastre que se presentará de un día para otro. No, no. Primero se darán situaciones como las que ya hoy vemos. Primero se creará un entarimado del hombre que pretenderá explicar los juicios divinos como situaciones naturales. Primero, la maldad crecerá exponencialmente en todo el mundo y se cometerán grandes atrocidades entre los hombres. Y las autoridades de cada nación cerrarán los ojos porque ellos también estarán involucrados. Primero, se dirá quiénes son los dueños de la verdad y lo que harán para que la calidad de vida del mundo sea mejor. Sueños mentirosos, no existe tal interés, no sin que aquellos que ofrecen esas soluciones llenen primero sus bolsillos de millones y millones de dólares en ganancias. Y cuando ya la sociedad no puede más, como sucede hoy, aparecerá la panacea de todos los males, el anticristo y su falso profeta, ambos de la mano del dragón que es el diablo y Satanás, según Apocalipsis 13.
Así que, mi querido consiervo, esté listo, vigilante y orando, porque los días de su redención eterna están llegando. Bien, así llegamos al final del estudio de hoy. Por favor, con todo mi corazón, le pido que extienda la palabra de Dios en este estudio, anunciando a todos los que pueda que lo vean. El acceso a YouTube es gratuito, por ahora. El uso de sus redes sociales es gratuito, por ahora. Y usted tiene una gran cantidad de contactos en su WhatsApp a los que puede enviarles el estudio. Que ya lo hizo y casi ninguno lo abre. Pues sí, lo mismo me pasa a mí. Pero recuerde que el que lo abran y lo vean no depende tanto ni de usted ni de mí, sino del Santo Espíritu cuando los convenza de pecado, según Juan 16:8. Mientras tanto, su responsabilidad y la mía es cumplir con nuestra parte, lanzar la semilla del Evangelio a todos los que me rodean. Si lo está haciendo, sígalo haciendo e incremente sus contactos para enviárselos. Si no lo está haciendo, ¿por qué no lo hace? Asegúrese que no sea por pereza, o por miedo, o por negligencia, porque su Señor sabrá sus razones verdaderas y puede estar totalmente seguro que, salvo muy puntuales razones, ninguna que usted esgrima para explicarle a su Señor por qué no lo hace, tiene valor delante de él. Recuerde sus palabras, Juan 4:35. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si su Señor lo afirma es porque es cierto. Así que no hay razón para que usted deje de sembrar el Evangelio en estos campos, sedientos de semilla de salvación, aunque ninguno de ellos lo sepa. Bien, ahora sí, terminamos con la ayuda del Señor y su aprobación y bendición. Nos estaremos escuchando de nuevo prontamente. Dios les bendiga con todo mi corazón. Les deseo y espero que Dios les bendiga. Y recuerde, por favor, ni un paso atrás, como dice el refrán, ni para tomar impulso. Bendiciones para todos.